ellos te ayudan a buscar trabajo. Y cuando yo ingresé, estaba con un grupo de profesionales y de hecho estaba con personas que habían estado en puestos de CIO, CEO, CFO, o sea, personas que tenían títulos bastante y responsabilidades bastante grandes en sus corporaciones. Y se habían encontrado también con los cambios, sus muñequitos también cambiaron. Y ahí me di cuenta lo difícil que se iba a hacer encontrar otra oportunidad de trabajo en el área corporativa, especialmente si eran compañías que no eran compañías grandes globales, sino eran más pequeñas. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con la doctora Jackie Troyer y hablamos sobre cómo salir del mundo corporativo a crear tu propio proyecto. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 156. Hoy conversamos con mi amiga la doctora Jackie Troyer y Jackie tiene una historia similar a mi historia. Después de muchos años trabajando para una compañía, hemos decidido emprender a crear un nuevo proyecto y hablamos sobre las dificultades y consejos para lanzarse a dar este nuevo paso en tu vida. Esperamos que disfrutes de esta conversación con la doctora Jackie Troyer. Hoy tenemos una conversación que yo sé que para mí va a ser muy fácil. También yo espero que a la misma vez sea muy útil para todas las personas que nos escuchen. Por el tema, porque para mí es un tema que me ha tocado vivir y nuestra invitada le ha tocado vivir y está viviendo ahora. Y vamos a hablar sobre eso. Hoy vamos a conversar con mi amiga Jackie Troyer. ¿Cómo estás, Jackie? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Veo cuando aquí en la pantalla aparece el nombre del invitado, dice Dr. Jackie Troyer. Entonces yo como que no me acostumbro a decirte doctora. No, Jackie, por favor. A Jackie, pues la conocí hace mucho tiempo, vamos a hablar sobre eso y nuestros caminos se han cruzado en un par de momentos profesionales en la vida, pero vamos a hablar sobre eso. Jackie, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblanos sobre eso, por favor. Claro, nací en el pueblo de Fajardo, Puerto Rico. Uh-huh. Me crié en el pueblo de Ceiba. Vivíamos en el pueblo de Ceiba por varios años, donde cursé la escuela elemental y junior y high school y escuela superior. Y en escuela superior estuviste en una escuela, vamos a decir, especializada, que ahí fue donde te conocí. Uh-huh. Entraste a la escuela, el Centro Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez, mejor conocido por tus siglas en español, CROEM, ¿verdad? Exacto. Y ahí fue que nos coincidimos. ¿Esa experiencia para ti fue fácil, fue difícil, te ayudó? ¿Cómo fue esa experiencia de esa escuela residencial? Cuando yo apliqué a la escuela, estaba sumamente emocionada por la oportunidad de poder asistir a CROEM. Lo más difícil para mí fue que yo vivía al otro lado de la isla. Y cuando me tocaba viajar a mi pueblo para estar con mi familia y de regreso era casi todo un día, o sea, no tenía tiempo excepto un día para estar con mi familia y luego ya era tiempo de regresar. Eso fue lo más difícil para mí, el tránsito hacia la escuela de CROEM. Y aparte de que esa escuela era un sitio, lo he hablado anteriormente, hemos tenido otros invitados de esa clase graduada. Yeah. Y es que nuestra escuela era en el tope o sea, no era en Mayagüez, no era al otro lado de la isla, desde Ceiba, no era al otro lado. Era en el tope de una montaña, lo último que daba en el camino, en la carretera, era la escuela. O sea, no era que llegaba hasta Mayagüez, pues tienes que subir
aquella montaña que fácilmente era media hora más en lo que llegabas allá arriba. Exacto. Que era bien aislado, bien aislado. Así que... Y Jackie, cuando decidiste estudiar, ¿qué estudiaste? Háblanos sobre eso. Cuando me gradué de CROEM, oye, de mi escuela, me aceptaron en la universidad, en el colegio de Mayagüez, Ujú. y decidí cursar ingeniería química. Ok. Y ese primer año fue muy interesante. Salí bastante bien en los cursos y también estaba en parte del programa de ROTC, Army, No sabía eso. el primer año, sí. Así es que fue bien interesante. Tuve la oportunidad de residir con dos compañeras que estudiamos juntas en CROEM. Eh, no sé si puedo decir los nombres, Sí, pero claro. sí, Adelante. con Kismet Lugo Ujú. y también con Ada Rivera, que en paz descanse. Ok. Sí. Eh, Ese fue nuestro primer año. Ahora, Ok. eh, luego de eso hubo un pequeño cambio de muñequitos. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, el año que empecé la universidad murió mi abuelo paterno. Ok. Mi familia por parte de padres son de el estado de Nueva York, Ok. específicamente en Niagara Falls. Ok. Mi abuelo murió. Y cuando fui a visitarlos me dio la emoción de ver a mi familia paterna y en ese punto me interesó dar un pequeño viaje a la universidad local Ok. con una de mis tías. Y ahí decidí hacer un cambio drástico. Ok. E hice una transferencia de la Escuela de Ingeniería de Mayagüez a la Universidad de Buffalo, del programa, parte del sistema de State University of New York, SUNY. ¿Y te transferiste a estudiar lo mismo, ingeniería química, Sí, o hiciste un cambio? ahí transferí y el primer año fue bastante fuerte porque era una universidad sumamente grande. Había más de Ok. 40,000 estudiantes Wow. y todo lo demás. Las clases eran sumamente grandes y me tocó tomar los cursos más fuertes que tú probablemente te acuerdas. Mm. Eran física, química orgánica, estadísticas, todas las matemáticas, cálculo. Sí, sí, Eh, sí. y ese primer año, aparte de que entré a un nuevo ambiente, tuve que lidiar con el inglés y tuve que lidiar con los cursos. Y no me fue muy bien. Y ahí fue que tuve que hacer otro cambio en el Ok. currículo y ahí entonces decidí moverme a negocios. Ah, ok, ok. O sea que yo no terminaste en ingeniería, No, estudiaste administración de empresas, business exact- administration. Ok, exactamente, international sí. business. ¿Y te sentiste bien con eso? Bueno, primero, antes de entrar quiero hacer esta pregunta que siempre la hago. Cuando tomaste la decisión de estudiar ingeniería química, ¿lo hiciste conscientemente? ¿Sabías lo que hacías? ¿O lo hiciste así de imprevisto, sin mucho análisis? Hice análisis porque en el grado 11 Ujú. estudié la química en mi escuela superior y me fue muy bien. Me encantó. Hicimos varios proyectos, hice proyectos de jabones, hice proyectos de todo tipo y me encantó muchísimo. Cuando fui a CROE, entonces estaba en la física. Mm. Pero ya tenía en la mente que quería seguir el proceso de estudiar ingeniería química. Ok. Y luego entonces, volviendo otra vez a la Universidad de Buffalo, cuando entonces te cambias a administración de empresas, a negocios, Ujú. terminaste en eso, en esa carrera. Exacto. Terminé mi ¿Y bachillerato. después seguiste estudiando o decidiste comenzar a trabajar? ¿Cómo fue ese próximo paso? Inmediatamente comencé a trabajar. Salí de la universidad y me fui a trabajar a una empresa local
en el área de Buffalo, lo que le llaman Life Technologies, que es más bien, ellos hacían tipos de productos biológicos reactivos. Okay. Okay. Y estuve allí 1 año y medio hasta que cambié otra vez. Pero por eso ahí quiero llegar porque yo recuerdo que después yo te vi trabajando en Puerto Rico, o sea que tú regresaste en algún punto. Háblanos entonces cómo se ya ese regreso a Puerto Rico. Sí, ya venía pensando, mi familia materna está en Puerto Rico, estaba. Ujú. Mi papá justamente trabajaba para el gobierno federal en Puerto Rico. Y me hacía falta el calor de Puerto Rico, me hacía falta mi familia materna, mi abuelita, mis tíos. Y surgió una oportunidad de trabajo con General Electric en Río Piedras. Y Okay. ahí fue que mandé mi resumen y mi información y me entrevistaron y me contrataron. Okay. Muchas veces algunas personas escuchan algunos nombres de compañía, Oh, ¿verdad? yeah. Como General Electric, y piensan siempre en la parte de consumidor, ¿verdad? La parte de esa compañía que ven todos los días en su vida cotidiana. Pero hay compañías que tienen otras áreas, y que son el verdadero, muchas veces el grueso de su negocio. ¿En qué área tú llegaste a trabajar con esta compañía? El área de energía, lo que le Okay. llamaban en inglés sería Power Generation. Okay. Y mi cliente precisamente en aquel entonces era PREPA, Sí, a la Autoridad de finales Energía Eléctrica. de la Autoridad de Energía Eléctrica, y estamos hablando a finales de los 80. Okay, okay. ¿Te acomodaste, te sentías cómoda en ese trabajo que estabas haciendo con esa compañía? ¿O Al cómo te sentías? principio, fíjate, estuve trabajando para lo que era bien interesante. Me contrataron no con Power Generation, sino con los que tenían que ver con el warehousing, que Okay. mantenían productos que eran para Power Generation, para la Ujú. energía, los generadores, todo ese tipo de cosas los manteníamos en ese programa especial que tenía que ver con el gobierno y tenía que ver con diferentes tipos de impuestos, Ujú. etcétera. Estuve allí 7 meses. Aparentemente hice buen trabajo porque me pude transferir a Power Generation. Okay. O sea, fue una promoción, básicamente. Claro, claro. Sí, estamos hablando de estos equipos que uno dice, por ejemplo, en almacén. Ay, piensa Sí, en unas cosas. Estamos hablando de equipos de altamente costosos, sí. equipos de alta precisión, ¿verdad? Cuando hablamos Ujú. de turbinas y un montón de cosas, son equipos Sí. muy, muy especializados. Tampoco es que tú los pones en un Ah, sitio y ya, es que, ¿verdad? Hay que ponerlos en un lugar, protegerlos, observarlos, cuidarlos, porque, ¿verdad? Son una gran inversión. exactamente. Y es que yo te conozco con la parte más reciente que tú has trabajado en la parte en España le dicen gestión de proyectos, en Estados Unidos project management, manejo de proyectos, gerencia de proyectos. Ujú. ¿Cómo llegas a esa etapa en tu vida? Porque todavía estamos en la parte como de, ¿verdad? Corporativo, pero no en la parte de proyectos. Háblanos sobre eso. Wow. Del punto donde yo terminé mi trabajo, yo dejé mi trabajo con esa corporación pues, son situaciones de la vida, ¿no? Me Ujú. casé, mi esposo era de Puerto Rico, pero estaba en el Air Force, Ok. y nos mudamos a Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de seguir estudiando un master's en Business Administration, en gerencia, Ok. con énfasis en economía internacional. Y estaba trabajando, fue un punto difícil porque ser esposa de un militar te mueven de sitio en sitio Claro, claro. y no había mucha estabilidad profesional. Y no Ok. fue hasta el 2000 realmente que tuve la oportunidad de trabajar para una compañía en high tech, Ujú. en tecnología,
y con ellos estuve más de 13 años, ¿Qué donde compañía era esa? Dell Incorporated, Dell Technologies en Austin, Texas. Okay, okay. Y ahí comenzó mi carrera de Project Management. Sí, porque como te dije, en la parte de cuando trabajas con General Electric, en algún momento nos cruzamos Sí, como parte del trabajo. sí. Y después creo que en algún otro momento también con Dell, creo que más adelante también como que en algún momento nos cruzamos o nos comunicamos, ¿verdad? Sí. Y entonces que nuestros mundos se cruzaron en esos diferentes aspectos. Así es. A través de Facebook, como parte del grupo donde había una comunidad. Jackie, vamos a ver cómo llegamos a este punto, que para mí es la parte realmente la que queremos conversar, ¿verdad? Es la parte Sí. importante del tema, ¿verdad? Es la parte de que a pesar de todos estos tiempos, de todos estos estudios, de toda esta experiencia, de haber trabajado con esta compañía Dell, con General Electric, con grandes compañías, más adelante en tu camino, tú saliste de este mundo corporativo, ¿verdad? No sé, vamos a ver los detalles, si saliste de ese mundo de manera voluntaria o de manera no tan voluntaria. Sí. Y esa es la parte que queremos entonces entrar con más detenimiento, es esa parte de cuando tú haces ese cambio marcado en tu vida. Exacto. De que tú quieras hacer otras cosas donde no respondes a vamos a decir, a un jefe o a un organigrama corporativo, sino quieres hacer cosas por ti. Háblanos sobre cómo llegas a ese cambio marcado en tu vida. Fíjate, siempre que ha habido un cambio, digamos un cambio drástico en mi vida, o un cambio profesional, personal, usualmente yo regreso al área de educación. Okay. Quiere decir que ya venía en el 2010, que estaba dentro de la compañía de Dell, sintiendo ciertas inquietudes donde sentía que no estaba progresando profesionalmente, estaba como en una estancada, ¿no? Uh-huh. Y dije, caramba, voy a ver qué tipo de programas existen dentro en el tipo de educación, ¿no? Para continuar mis estudios. Y ahí fue donde encontré los estudios de gerencia y informática. Como ya llevaba ya 10 años trabajando para Dell Technologies, me pareció como una progresión natural. Bueno, ahí ingresé a los estudios del doctorado, trabajando de lleno como Global Program Manager, gerencia global en programas, y haciendo los estudios a la misma vez. Okay. Estuve así por 3 años y medio y ahí me di cuenta que si no tomaba el tiempo para terminar los estudios y el doctorado, ¿no? La disertación, iba a perder ese tiempo y ese dinero invertido en ese programa. Y surgió que en el 2013, 14, la compañía decidió hacer lo que le llaman dejar la compañía voluntariamente y te dan un package, un paquete de bienes y beneficios. Uh-huh. Y yo decidí tomar esa decisión. Fue voluntario y entonces en el 2014 dejé de lleno la corporación a la que había sido mi familia por mucho tiempo. Cuando decides hacer ese cambio en 2014, ¿lo haces porque tenías ya algo planificado para tu vida o lo haces de manera, vamos a decir, apresurada porque estabas cansada, hastiada? ¿Cómo se da ese cambio marcado en tu vida? No fue muy planificado, te diré eso. No fue planificado, pero sí sabía que tenía que tomar una decisión pronto y al ellos proveer un package de beneficios, lo tomé. No fue bien planificado, no tenía, lo que quería era completar los estudios, todo el tipo de investigación que tenía que completar para la disertación. Claro, claro. Yo te pregunto porque en mi caso, justo ese mismo año, yo
Yo estuve 25 años trabajando para el gobierno de Puerto Rico. Los últimos 23 años habían sido para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en mi caso yo había planificado, o sea, yo quería hacer ese cambio. Yo cuando tomé la decisión de ser ingeniero de computadora, lo he mencionado anteriormente en el podcast, yo lo hice porque en un momento en nuestra escuela fue un funcionario, un orientador de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Y cuando él dijo los salarios, yo dije, yo quiero ese. Yo no sabía ni lo que era ingeniería de computadora, yo no sabía ni lo que era. Simplemente escogí por el salario. Viendo de una familia pobre, pues para mí la estabilidad financiera, la seguridad financiera era muy importante. Y después de todos esos años, yo sabía que yo no quería ser ingeniero por tanto tiempo, yo quería hacer otras cosas con mi vida y estaba planificando, ¿verdad? Todo ese cambio. Pero te lo digo porque aun cuando lo planifiqué, ese cambio fue muy fuerte para mí. Como te mencioné, me había preparado, mis finanzas estaban todas más o menos, obviamente podían estar mejores, pero estaban aceptables y yo había como que coordinado todo para que no fuera difícil financieramente. Y fue difícil porque, como te digo, después de tantos años, aún simplemente la rutina de levantarte todos los días para ir a trabajar o el cambio de el entorno social, porque tus compañeros de trabajo se vuelven tu entorno social, se vuelven un grupo de tus amigos. Aun con todas esas cosas, para mí fue difícil y yo no me daba cuenta que era, o sea, yo no me daba cuenta del impacto que tenía en mí. En un momento yo sentí que yo estaba un poco como, no vamos a decir de manera científica, como un psicólogo, ¿verdad? Ya diagnosticada por un médico, como que deprimido, pero sí, yo estaba en algún momento afectado, digamos, deprimido por las cosas que habían pasado, aun cuando los cambios habían sido por mí. En tu caso, ¿cómo fue ese impacto para ti? Wow, fue bien fuerte. Okay. Porque cuando parte parte de los beneficios era tenías la oportunidad de asistir a un grupo aquí en Dallas. Ellos están nacional, pero también aquí en Dallas, donde ellos te ayudan a buscar trabajo. Okay. Y cuando yo ingresé, estaba con un grupo de profesionales y de hecho estaba con personas que habían estado en puestos de CIO, CEO, CFO, o sea, personas que tenían títulos y responsabilidades bastante grandes en sus corporaciones. Okay. Y se habían encontrado también con los cambios, sus muñequitos también cambiaron. Y ahí me di cuenta lo difícil que se iba a hacer encontrar otra oportunidad de trabajo en el área corporativa, especialmente si eran compañías que no eran compañías grandes globales, sino eran más pequeñas. Es un tipo de shock cultural. ¿Y estuviste tiempo haciendo ese intento de buscar opciones en otras corporaciones? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿O cuándo finalmente decidiste no seguir? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate, ese proceso fue... está todavía más o menos en ese proceso. Claro. Al tiempo, a unos meses luego, como 10 meses luego, me surgió una oportunidad porque estaba haciendo colaboración con otros individuos, lo que le llaman el networking. Y me dijeron, fíjate, esta compañía está buscando una persona. Yo dije, sure. Ya estaba casi terminando el doctorado. Y ahí ingresé a esta compañía, era bien pequeña, una compañía que está bajo los restaurantes, ¿no? Restaurant business, pero en el área de tecnología. Y estuve con ellos como cerca de un año, pero tenía demasiados problemas culturales. Bueno, fue un caos lo que me encontré cuando llegué allí. Muy diferente a las corporaciones ya que están organizadas. Sí. Y aquí, en un mundo ideal, esta pregunta
que voy a hacerte, no debería hacerla, ¿verdad? Pero nuevamente es una pregunta que es simplemente con la intención, ¿verdad?, de descubrir qué pasó realmente. ¿Sentiste en algún momento, porque tenías una edad y además eras mujer, piensas que además del factor de la edad, porque llega a cierto punto en que la edad se vuelve como un disuasivo, la gente dice, yo no voy a contratar a alguien de esa edad porque yo quisiera mayor tiempo de productividad, vamos a decirlo de esa manera. Pero por ser mujer, se te hizo más difícil, sentiste que la vida era más complicada para ti en esa búsqueda. Durante ese tiempo, no. Ok, Luego de mi último trabajo profesional, sí. ok, O sea, a partir del 2018. ok. ¿Lo sentías vamos a decir, con tus compañeros de trabajo? ¿Lo sentías con clientes externos que atendías? ¿Cómo? Bueno, en ese último trabajo no fue por clientes, no fue por mis compañeros de trabajo, más bien fue por la gerencia. La Ok, organización fue comprada por una compañía de inversionistas ok, británicos, trajeron sus personas, un cambio cultural, no solamente para mí, fue para muchas personas. Yo decidí no seguir con la organización porque vi que el vicepresidente, que era mi jefe, ujú, eh, no le importaba si tenía que tirarte, como dicen, tirarte en la sí, calle, throw you ujú, in front of the bus, sí, ¿no? sí, te entiendo, te entiendo. Y, y lo hizo, una vez hizo eso enfrente de mi cliente, yo dije, no puedo permitir esto y no lo voy a Ok. permitir y decidí dejar la organización, porque eso es una falta de respeto en mi opinión. Jackie, y entonces, luego de esa experiencia, me parece que tú has tomado ya como la determinación de trabajar para ti, no trabajar para otros, no trabajar para una corporación. Háblanos sobre ese proceso, vamos a decirlo de esa manera. Te lo digo, como nuevamente te digo en mi caso, yo como por 25 años después de mi trabajo, yo siempre sentía, es bien fácil cuando las metas, cuando la estrategia las dicta otra persona u otra área de tu compañía y tú simplemente sigues lo que está programado para cumplir esas metas o lo que sea, ¿verdad? También la estabilidad de un salario seguro, un cheque que llega en cada periodo de pago, una serie de beneficios. Y a veces uno piensa que esas cosas, pero sí, uno vamos a decir, se malacostumbra. Uno se siente demasiado apegado a esas cosas, a esas seguridades, vamos a decir así. Y cuando uno decide hacer otras cosas en la vida, uno se siente como que inconscientemente todavía, vamos a decir, craving, buscando esas seguridades que antes no tenía. Y ahora esas seguridades las provees tú. Háblanos sobre entonces, ¿qué decidiste hacer por ti, por tu cuenta? ¿Qué estás haciendo? Fíjate, el año pasado, durante este tiempo de la pandemia, surgió la oportunidad de conocer a una persona muy dinámica, muy energética, que tiene su propia compañía. Inicialmente fue con la idea de aprender sobre podcasting, gracias a Ok, una conversación que tuvimos sobre podcasting. Y ahí fue que conocí a Ina Coveney, que ella tiene su propia compañía de ayudar y dar coaching, online coachings, a coaches que están ujú, en línea, ¿no? Y primeramente completamos mi website, está terminada, y también otro tipo de apoyo, ujú, que es el apoyo como coaching, donde nos
encontramos semanalmente y hablamos sobre diferentes tipos de cosas para cómo manejar el negocio y cómo aprender a adquirir nuevos clientes o clientes en general. ¿Qué tipo de negocio estás trabajando ahora, Acuña? ¿Qué proyecto estás queriendo levantar en estos momentos? El proyecto, lo que yo quisiera, lo que estoy tratando de hacer es dar el support, coaching. Perdóname si me puedes ayudar con la traducción a coaching. Claro. Pero el coaching a personas que quieren ingresar en la fuerza laboral en corporaciones, Okay. de tipo de liderazgo, de project management, de gerente de proyectos, al igual que en tipos de comunicación interna con diferentes organizaciones o departamentos dentro de una compañía. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con la doctora Jackie Troyer. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con la doctora Jackie Troyer. Jackie, yo en este momento, como te mencioné, esta conversación se da porque yo creo que ambos estamos viviendo un proceso, una transformación en nuestras vidas, que aun cuando sea planificada no es tan fácil. Y esperamos que el compartir esa experiencia sea de ayuda para muchas personas, porque tú puedes pasar a diferentes edades, ¿verdad? Tú puedes querer hacer otro cambio en tu vida en otro momento. Sí. Queremos entonces compartir lecciones y estrategias para ver cómo las personas pueden manejar esta situación. Pero quisiera que más también entremos en este intercambio de lecciones aprendidas. Y quiero comenzar con una que ahora hablando contigo yo me he dado cuenta, y es que se habla mucho de la marca personal, el personal branding, ¿verdad? Sí. Y muchas personas que han trabajado por mucho tiempo en el mundo corporativo, su marca se vuelve su corporación o su compañía. Uh-huh. Y de repente, cuando ya no están en ese entorno corporativo, no tienen como una identidad, como una marca profesional, personal, individual. No tiene un personal brand con el que levantarse por sí solo, ¿verdad? Uh-huh. Porque por mucho tiempo estas personas
y obviamente es parte del proceso, ¿verdad? Que tú trabajas y tú te sientas identificado con tu compañía, te sientas orgulloso de trabajar en esa compañía, te sientas que donde tú quieras que tú vas, tú proyectas la imagen de esa compañía. Ujú. Pero de repente, si ya esa compañía no está, no hay una marca personal. A mí en mi caso, nuevamente, como te mencioné, no había una marca personal y como nunca había pensado, inclusive las herramientas que yo necesitaba para empezar a levantar esa marca personal no estaban presentes. En tu caso, ¿cómo fue así también o cómo? Fíjate, por muchos años yo me siento como, dirían, una gitana de Ok, lugar en lugar. Nunca he estado apegada a un lugar, nunca he estado apegada a una compañía, a pesar de que estuve trabajando mucho tiempo para Dell Technologies, pero siempre tuve presente que nada es por siempre, ok. que las cosas cambian, siempre estamos en constante movimiento y cambios, y que no debemos de dejar que una compañía dicte quiénes somos nosotros como Ujú, personas, sino tú tienes que tener tu propia creatividad, tu propia creación ujú. sobre tu personalidad, sobre tu persona. Y, y esto yo lo entiendo porque lo he trabajado precisamente con mi esposo. Estuvo 30 años trabajando para Sprint International. Wow. Y cuando la compañía fue comprada por T-Mobile, Ujú, ahí él tuvo esa transición donde recibió un package, fue lo que sucedió. ujú. Y él sí estuvo identificado muchos años con su compañía. Por lo tanto, yo trabajé con él para que no, su vida no fuese él asociado con la compañía, sino que él tuviese su propia iniciativa, su propia imagen, su propia identidad. Ok. En mi caso, te lo digo, yo, por ejemplo, durante el tiempo que trabajaba, yo había creado, vamos a decir, como una marca personal o como una reputación en ciertas áreas, pero que no eran áreas relacionadas a mi trabajo, eran áreas relacionadas a que lo que yo hacía en el tiempo libre, ¿verdad? Mm, Y entonces cuando yo salgo de mi trabajo, de mi compañía, cuando salgo, de repente yo me doy cuenta que lo que yo estaba haciendo en el tiempo libre no era lo que yo quería hacer después. O sea, durante el tiempo que yo estaba trabajando me ayudaba a manejar ciertas cosas, pero no era como para yo crear una carrera en esas cosas después. Y entonces, de repente, cuando en el 2014, cuando ocurre ese cambio, como te mencioné, tuve que empezar a buscar las herramientas para como que reconstruir lo que yo soy, la marca personal. Yo, como he mencionado, yo he estado instructor de rescate y muchas cosas que como labor voluntaria he hecho, pero son cosas en las que yo no podía crear una carrera. ujú, A mí, por ejemplo, una de las cosas, de las primeras cosas que yo aprendí o que empecé a hacer cuando terminé, fue empezar a tomar cursos de public speaking. Yo entré a ujú. Toastmasters y esa ha sido una herramienta muy, muy, muy importante porque obviamente me enseña a comunicar efectivamente lo que yo soy. Y en tu caso, y ya mencionaste a tu esposo, también quiero que lo menciones en algún momento, ¿qué herramientas tú has empezado? Mencionaste ya la herramienta del coaching con Ina, Sí. pero hay otras herramientas que tú has incorporado para empezar a trabajar con lo que tú quieres ser, o en el caso de tu esposo, otras herramientas que han empezado a hacer a utilizar para fortalecerse, quién quieren ser y qué quieren construir en sus vidas. Fíjate, hablaste de Toastmasters. Yo fui parte del Toastmasters cuando trabajé bajo la compañía de Ujú, Dell, y me encantó, ¿no? Porque realmente soy una persona, yo diría que comencé extrovertida, luego introvertida, luego ok, extrovertida y ahora introvertida. No sé ok, si tiene esos sentidos, pero así me he sentido, ¿no? Me encerré un tiempo
conmigo misma mentalmente, ¿no? Okay. Pero de herramientas, realmente en estos momentos son más bien herramientas espirituales. Meditación, aprender a hacer la meditación, aprender ciertas otras herramientas que son más espirituales para poder lidiar con el estrés, con las presiones diarias, ¿no? ¿Ha sido efectivo la meditación? Claro, oh sí, definitivamente. ¿Algún tipo de meditación específica que estés probando, que estés realizando o estás haciendo una propia práctica tuya a tu estilo? No, fíjate, yo a través de YouTube hay varias personas que tienen sus canales de meditación. Una de ellas es Deepak Chopra y yo he tenido la oportunidad de participar en ciertos programas que ellos tienen y me ha ayudado muchísimo, especialmente a nivelar el estrés y la paz mental, ¿no? Claro, claro. Sí. No te pregunto porque, por ejemplo, hay personas que son famosas y uno no, por lo que hacen, uno no las asocia con meditación. En el caso, por ejemplo, de creo que es Jerry Seinfeld, que es un gran comediante. Uh-huh. Creo que es el comediante más financieramente el más exitoso en la historia. Yo creo que más dinero ha ganado por su programa de televisión. Uh-huh. Pero él habla mucho de la meditación trascendental, el TM, Transcendental Meditation, como de una de sus herramientas por las que él ha alcanzado el éxito, ¿verdad? Y es que muchas veces las personas piensan que para lograr cosas todo tiene que ser acción, el próximo paso, el próximo proyecto. Pero las prácticas de meditación, o sea, tú necesitas en algún momento, como cualquier compañía, las compañías tienen que en algún momento detenerse, hacer reuniones, sus directores y analizar qué es lo próximo. Pues básicamente una sesión de meditación es como una una reunión de tu junta ejecutiva en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, para que todos entonces analicen, poner todas las cartas sobre la mesa y ver qué es lo próximo para uno, ¿verdad? Exacto. No, que es parte de la estrategia y yo eso lo entiendo por muchos años. Yo estuve trabajando y era todo acción, acción, acción como project management. Planificar, acción, reuniones con todos mis clientes y vendedores a través de todos los países, no todos los países, áreas globales. Claro. Y llega un momento que también uno se quema, ¿no? You burn out. Claro. Y yo estaba burnout, yo estaba tremendamente exhausta por años de todo eso. Tú mencionaste hace un momento lo de que había sido introvertida, luego extrovertida, así un cambio, ¿verdad? Y yo, por lo menos en mi experiencia, hay un concepto que yo le he llamado extrovert on demand. que uno puede ser a voluntad cuando uno desea un introvertido o un extrovertido. Yeah. Porque yo lo que por lo menos en mi caso he descubierto en mí y en muchas personas, no te voy a decir que es para todo el mundo, pero lo que he descubierto es que depende el tema del que estemos hablando, determina cuál va a ser tu forma de hablar. Uh-huh. Para algunas personas puede ser te voy a dar un ejemplo, y esto lo decía hace muchos años, era Dale Carnegie en uno de sus libros clásicos. Él decía que uno tenía que descubrir cuál era el tema que hacía que esa persona sintiera fervor, sintiera un fuego interno, una pasión por hablar. Y a veces uno, por ejemplo, va a algún sitio, digamos un consultorio médico, a un sitio donde uno está esperando, y hay una persona callada al lado, y hay veces que si uno le pone un tema específico, esa persona se transforma. En el caso de, por ejemplo, para dar un ejemplo, una mujer que sea madre, si uno le pregunta sobre sus hijos, en algunos casos pasa, esa persona se transforma porque un tema que le encanta hablar es de sus hijos, ¿verdad? O puede ser que veas un hombre y de repente ese hombre es un apasionado del baloncesto y tú descubres que el tema que esa persona le encanta es, digamos, el baloncesto. Cuando encontramos ese tema que primero hace que otras personas puedan hablar con entusiasmo, con pasión,
Sí. Creo que también es muy importante que para nosotros mismos nosotros podamos buscar y de encontrar cuál es ese tema que realmente nos apasiona. Yo, yo no sé, como te mencioné, nosotros nos conocimos hace jóvenes en la escuela Yeah, superior y yo era súper callado. yeah. Aún todavía yo soy bastante callado, pero yo he descubierto que estar aquí contigo en esta conversación, donde no estamos hablando de cosas livianas, sino estamos hablando de cosas profundas. Estamos descubriendo cosas. Para mí esto me apasiona. A mí esto, la persona que me puede ver en video o me puede escuchar en audio puede pensar que yo soy una persona extrovertida y no es así. Es que he descubierto qué es lo que me apasiona. Y me apasiona esto. También me apasiona, por ejemplo, enseñar a otras personas a cómo comunicarse de manera efectiva. Y no es comunicarse por sonar así como que bien, tú sabes, bien formal y bien actuado. No. Es que yo he descubierto que en la manera en que uno descubre cómo uno comunicarse mejor, uno conecta con uno mismo, ¿verdad? Sí. Y uno descubre grandes cosas, ¿verdad? Y en tu caso, ¿qué tema tú entiendes, si lo has descubierto, si lo tienes visto? ¿Qué tema te hace ser una extrovert on demand en tu vida? Fíjate, temas que tienen que ver con la psicología humana, Ok, con todo lo que tiene que ver con la física cuántica, la física en general, ok, cosas que yo sinceramente no estudié profundamente, pero que cuando leo sobre esos temas, abre mi mente exponencialmente en pensar, wow, no. Yo no pensé que la vida hubiese sido así. La arqueología es otro tema. La arqueología ah, y las religiones son otros temas ok. muy Ujú. interesantes y cómo se desarrollan a través de los siglos. Sí. Sí, a mí me parece que esa perspectiva que tú mencionas, porque, por ejemplo, uno encuentra el montón de sitios o el montón de coaches que te ayudan a cómo ser más productivo, cómo trabajar mejor con el mundo corporativo, cómo descubrir que quieres trabajar, Ya. ¿verdad? Todo bien corporativo, vamos a decirlo de esa manera. Todo bien como una fórmula, todo lo que es tangible, vamos a decir de esa manera. Sí. Cómo yo puedo trabajar y cumplir con las métricas, cómo yo puedo producir más, cómo puedo ahorrar tiempo. Pero me parece que hay un poco, no hay tantas personas que hablen de cómo tú puedes trabajar tú tratando de, verdad, reconciliar todas las cosas que tú has dicho, de cómo tú puedes trabajar en el mundo corporativo, cómo tú puedes integrarte y ser productivo, pero a la vez manteniendo esas cosas que mencionaste, la parte psicológica, la parte espiritual, manteniendo el sentido de bienestar dentro de uno, porque eso es muy importante, como tú puedes estar trabajando en un lugar en el que sea y sentirte feliz, ¿verdad? Ya. Recuerdo, hace muchos años yo leí un libro de Wayne Dyer, y Wayne Dyer sus libros cambiaron mucho mi vida. Yes. En un Sí. momento él decía que uno debía do what you love. Él lo decía, ¿verdad? Debes hacer lo que amas. Dice, do what you love. Pero no todo el mundo sabe, ¿verdad? No todo el mundo tiene la oportunidad de estar haciendo lo que ama, ¿verdad? Él dice, do what you love, pero mientras tanto, en lo que llegas a ese punto, love what you do, ¿verdad? Sí. Entonces, uno quiere estar en el lugar que uno ama, ese trabajo, que uno está en ese trabajo ideal, haciendo esa tarea que es lo que uno realmente le apasiona a uno. Pero en lo que eso llega, en lo que eso ocurre, trata de encontrar en lo que estás haciendo ahora el placer, las cosas buenas, que tal vez no son muchas, pero si tú las enfatizas, se magnifican, se vuelven más grandes y te hacen sentir mejor. Yo creo que para mí, tú, con eso, con esa experiencia del mundo corporativo y con los servicios que quieres ayudar a la gente y le pones ese toque tuyo, de la parte espiritual, de la parte emocional, yo creo que para mí sería como que un nicho especial, no sé. Sí. En el área de liderazgo se habla también Ujú. de un tema que muchos
tal vez hayan escuchado, que es lo que se llama inteligencia emocional. Okay. Y esa parte a veces es muy necesaria Claro. para los gerentes, los empleados, tener esa parte. No es todo producir, lo cual es importante, pero producir con inteligencia emocional, con Claro, empatía claro. hacia tus compañeros, con el sentido de no es ya tú compitiendo con tu compañero, sino tú produciendo con tu compañero. Claro. A mí algo que, por ejemplo, una de las cosas que yo empecé a hacer en mi trabajo al final de mi trabajo, es que yo quería ser como que motivador y quería hacer charlas motivadoras y yo daba clases de yoga. Y yo empecé a utilizar, si en mi trabajo había cosas que no me sentían bien, yo empecé a tratar de utilizar mi trabajo para también hacer esas otras cosas que yo disfrutaba. Y una de las cosas que empecé a hacer, yo es que después de horas laborables, yo Ujú. me ofrecí a dar clases gratuitas en el trabajo a mis compañeros, a toda la empresa, clases de yoga gratuitas, Nice. para tratar de darle ¿verdad? Un cambio, un giro al trabajo que no sea todo sentirme mal. Ya por lo menos esos días, si había algo que me sentía mal, yo sabía que por la tarde yo ansiaba que llegara el momento de tener la clase de yoga con mis compañeros de compañía. Sí. Otra cosa que hacía es empecé también a cómo había una oficina de actividades extracurriculares o actividades motivacionales y todas esas cosas. Y yo iba y me ofrecía, mira, yo doy charlas y yo doy esto. Y insistí hasta que finalmente en varias ocasiones di charlas a mis compañeros de trabajo. Obviamente eso era una economía para el trabajo, para la compañía, Ah, pero también una experiencia para mí, una gran oportunidad de tuve al menos 3 o 4 charlas a diferentes compañeros de trabajo de mi compañía sobre lo que yo disfrutaba hacer. Entonces, cómo tú empiezas a transformar algo que muchas veces no es love what you do, ¿verdad? Pero o sea, love what you do, ¿verdad? Aprende a amarlo para que sea más fácil para ti. ujú. Te quería preguntar, entonces tu esposo, tú has iniciado este proceso, ¿cómo él interactúa en este proceso que tú estás haciendo de redescubrimiento? Él también se beneficia de lo que estás aprendiendo, él te apoya, ¿cómo es ese? Porque también hay un Sí, proceso en él también que él está viviendo. claro. Ha sido fuerte en el sentido económico, ¿no? Ujú. Porque, bueno, yo hacía 6 figuras y ahora no hago figuras. So, de ese aspecto, sí. Pero él me apoya. Él siempre me ha apoyado y eso ha hecho que la relación sea más estable durante el proceso. Y no todo el mundo, si hubiese sido otra persona, ya creo que no estuviésemos juntos, ¿no? Pero él sí ha sido muy apoyador en esta situación. Jackie, si alguien en algún momento está considerando hacer un cambio como los que hemos vivido nosotros, ¿hay alguna otra lección que tú quieras compartir con ellos? ¿Algún otro consejo sobre cómo deben prepararse, qué deben hacer para anticipar todo este proceso? Sí, fíjate, a mí el proceso yo iba haciendo las decisiones a medida que iba enfrentando situaciones, pero si es posible, si tú estás en un trabajo y estás estable, pero deseas ir ya planificando, sea otro tipo de vida profesional, otro tipo de estudios, o simplemente te vas a retirar, que lo vayas ya pensando y lo vayas planificando cómo va a ser ese proceso. Que no sea abrupto, como tú lo hiciste, ¿no? Un proceso. Porque a pesar de todo, impacta tu vida, tus relaciones personales, tu familia, tu economía. Y Claro. por eso debe ser bastante planificado. Algo también que yo he visto, que creo que también puede ser una recomendación, es que Sí. muchas veces estamos por ejemplo, en tu caso, pensando en un doctorado en project management, pero eso es un gran proyecto y es un gran costo, ¿verdad? Pero hay muchas destrezas, lo que llaman soft skills, ¿verdad? Las Ujú. destrezas, hablamos sobre la comunicación, sobre hablar en público. Hay muchas destrezas que son útiles donde quiera que tú vayas a trabajar. Sí. Y muchas veces puedes trabajar con esas destrezas
aun cuando estás en tu trabajo, en lo que haces el cambio. Por ejemplo, vamos a suponer, tú puedes crear un blog y un blog es una herramienta para tú empezar a practicar estas soft skills, estas destrezas de escribir. Sí, Porque hay veces que estamos acostumbrados a trabajar y a crear y a resolver problemas, pero sentarnos a escribir y redactar, especialmente para ingenieros u otras profesiones, es tan difícil. Pues empiezo a trabajar con la destreza de escribir, aunque sea un blog, aunque sea un libro que estés escribiendo a mano para después más adelante publicar. Escribir es una herramienta. También como, ujú, por ejemplo, hacer un podcast, ¿verdad? exacto. Aprender destrezas de por ejemplo, a mí este podcast, para mí no es otra cosa que una práctica de yo sentarme a hablar y cada vez hablo mejor y cada vez Sí, digo menos muletillas y cada vez soy un poco más preciso con mis ideas. Son destrezas que se pueden ir aprendiendo y practicando aun cuando no sabes qué hacer después de tu trabajo o no sabes cuál es el próximo paso, ¿verdad? Esas destrezas están ahí y ahora con sitios como hay muchos lugares, se me han mezclado todos los nombres ahora, pero muchos ajá, sitios de tú aprender destrezas de, por ejemplo, de programación, de crear de páginas web, de diseño gráfico. Hay tantos sitios donde tú puedes aprender destrezas que tal vez ahora no son críticas, pero más adelante te pueden facilitar la toma de decisiones, los próximos pasos. sí. ¿Tienes algún otro consejito así que tengas para la audiencia? Sí, yo diría que en estos tiempos es muy importante el pensamiento crítico y eso es un proceso Ok. de cómo llegar a ciertas decisiones, ¿no? Interpretar diferentes, digamos, situaciones con las que te enfrentas y qué preguntas necesitas hacer. Siempre tienes que estar pensando en el por qué es que suceden ciertas cosas. ¿Por qué? Siempre haz la pregunta ¿por qué? ¿Por qué algo Claro. está, por qué se tomó tal decisión? Y entender las ramificaciones de ese tipo de acciones que se tomaron basados en esas situaciones, en esos eventos. Se me acaba de ocurrir ahora y yo te la Ujú. menciono y tú me puedes decir si realmente, ya que mencionaste el pensamiento crítico, ¿verdad? En la toma de decisiones. Pero a veces pienso también que algo muy importante es estar como que informado, ¿verdad? Sí. Para darte un ejemplo, ahora mismo mencionaste en un momento la Autoridad de Energía Eléctrica donde tú trabajaste como tus clientes. Ujú. Esta compañía está en un proceso de una transición, unos cambios muy, muy fuertes. Y ahora hay muchos, digamos, empleados que su futuro está... Te menciono porque muchas veces hay personas que están tan acostumbrados a su vida cotidiana que a veces ni miran las noticias, ni miran, ni leen periódicos, ni leen professional journals, ¿sabes? Revistas profesionales Sí. sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo alrededor de ellos. Y entonces tú muchas veces no estás informado y si no tienes lo que mencionaste, el pensamiento crítico, o si lo tienes pero no tienes la información de lo que está pasando en el mundo alrededor de ti, no puedes tomar decisiones, ¿verdad? Si Ujú. por ejemplo, si uno le dice, no, mira, yo voy a invertir en tal compañía, por ejemplo, Exacto. pero si no has averiguado qué ha pasado con esa compañía todo este tiempo, pues realmente no es una alternativa. Entonces, ¿cómo tú combinas conocimiento e información con pensamiento crítico para tomar decisiones? Es como que Claro. prepárate y empieza a leer y averiguar qué está pasando en el mundo exterior, ¿verdad? Sí, cuando estás leyendo diferentes tipos de artículos, cerciórate de que sean escritores que tengan credibilidad en su área de experiencia. Claro. Y si son artículos de periódicos, artículos en el Internet, hay que tener mucho cuidado, obviamente, Ujú, porque no todo el que escribe tiene la experiencia, tiene la información concreta, ujú. puede ser información errónea, y para poder investigar eso debe de ir a la fuente original de donde se ha sacado la información. Claro, Publicaciones, claro. las bibliotecas son excelentes y hoy en día tú puedes tener acceso a bibliotecas en tu comunidad
a través de la Internet o de otras ciudades, hasta la Biblioteca del Congreso. Así es que, especialmente, y de las universidades, ¿no? Y si quieres indagar un poco más, es bueno leer lo que tú llamas los journals, que son peer-reviewed. Y peer-reviewed son que han sido comprobados, que la información ha sido comprobada por aquellos que son expertos en esa materia. Y que Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado las opiniones en los periódicos son opiniones, ¿no? Nuestras opiniones personales en el Internet son nuestras opiniones. Sí. Por eso. Sí, por eso es que hay que, si escuchaste algo, por ejemplo, en una red social, pues no creerlo rápido. Dice, bueno, por lo menos que eso te despierta la curiosidad de buscar más información y buscar lo más que uno puede averiguar. Mira, en estos días estaba leyendo de un nuevo concepto que para mí es nuevo. Entonces, bueno, es nuevo, pero lo descubrí hace poco. Es lo que le llaman los NFTs. Y entonces son como está lo que se llama la criptomoneda. Y ahora está los NFTs, que es como que la gente paga por, vamos a decirte, yo tengo este arte digital y la gente paga por decir que son dueños, pero no son dueños. Vamos a decir, yo creo este arte digital y yo lo vendo y alguien lo compra y puede decir que aportó a eso, pero realmente sigue siendo mío. Entonces yo digo, wow, yo no entiendo así de increíble es el mundo, como las cosas están cambiando. Hace algunas semanas ocurrió lo de GameStop, ¿verdad? Exacto. Como unas personas en las redes hicieron que el mercado se virara patas arriba. Reddit. Y de repente esta compañía que estaba destinada a la quiebra, de repente subieron las acciones. Entonces, nuevamente, tantas cosas están ocurriendo. Si nos quedamos solamente en nuestras casas mirando Netflix y no buscamos enterarnos de qué está pasando, pues al momento de tomar decisiones no sabemos realmente. Jackie, ¿dónde pueden conseguirte y qué servicios tú estás ya prestando en esos lugares? En mi página de web, que es drjackytroyer.com, pueden conseguir información sobre el coaching que yo hago. También estoy creando el YouTube channel para comenzar a crear más contenido sobre diferentes tópicos que tienen que ver con comunicación, liderazgo y project management. Qué bien. Y también en las redes sociales te consiguen. ¿Tienes página en Facebook? ¿Cómo también te consiguen? ¿En qué otras redes estás? Estoy también en Facebook, en Dr. Jackie Troyer, que me pueden conseguir a través de Facebook. A mí me gusta decir, no me suena como que Dr. Jackie. Sí, es doctora en gerencia y organización de liderazgo. Lo que te quiero decir es de la amistad, pues como que... Bueno, es un proceso. Es un proceso. Sí. No problem. Para mí siempre serán ustedes mis hermanos. Gracias. Jackie, gracias por esta conversación, porque nuevamente yo sé que mucha gente de manera voluntaria o involuntaria, posiblemente muchas personas que por resultado de la cuarentena han tenido que de repente quedarse sin trabajo o tomar otras decisiones. Y hay que entender que, mira, es como en Puerto Rico la temporada de huracanes. Tú no puedes esperar al día en que el huracán llega para tú prepararte. Exacto. Tú desarrollas un plan de contingencia, buscas tener los artículos necesarios para poder enfrentar la situación, para por si acaso llega el huracán, si no llega bien y si llega también. Entonces tenemos que prepararnos, yo creo que prepararnos para manejar cualquier cosa que venga. Y si ya llegó la tormenta y estamos pasando por este cambio marcado en nuestra vida, pues ¿cómo vamos a superarlo? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Así que para eso estamos aquí en este podcast, por eso estamos aquí con Jackie también. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes esta conversación. Gracias, Jackie. Muchísimas gracias por tenerme, Cristóbal, y éxito siempre y para todos tus seguidores
mucho éxito también. Y tenemos que dar un saludo a los compañeros de nuestra escuela de superior, porque me a los compañeros croemitas. I love them. Los amo a todos ustedes. Son increíblemente unos seres mágicos. Gracias. Gracias, Jackie. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer a mi amiga Jackie Troyer por esta excelente conversación, donde tuvimos la oportunidad de repasar su vida y recordar muchas cosas de años pasados. Esperamos que esta conversación haya sido de gran utilidad para ti que nos escuchas. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast Nos cambiaron los muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.